respecto a lo que te comentaba, a la ejecución de Charlie Kirk, de este activista conservador, y a los comportamientos y a las acciones que ha suscitado. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿esto habría pasado hace 10 años? Que hubiésemos visto, o hace 20, que hubiésemos visto una ejecución de alguien con cuyas ideas no comulgamos, hubiese suscitado este tipo de reacciones. A ver, esto ha pasado a lo largo de la historia, ha pasado siempre. La mente humana es así, no hay nada nuevo. Si ha habido factores que han podido influir para que esto ocurra ahora y no hace 10 años, podemos ahora hablar un poquito de esto, pero mm, antes de empezar con el tema, creo que esto que planteas es la gran pregunta. Es la pregunta que yo me planteé a la hora de escribir el libro, es entender cómo gente buena puede hacer cosas malas, porque tú puedes hacer una explicación de esto que es la siguiente, pues hay gente mala que son unos cabrones y que se alegran de que hayan matado a un tío y tal. Bueno, y te quedas tan pancho. Claro, pero cuando ves que son cientos de miles y que son una cantidad de gente impresionante y que es gente, pues no sé, que son profesores de universidad, que es gente con Ujú, hijos, con familia, que quiere un ujú. mundo mejor, gente que tiene una moral, gente que tiene unos principios. Entonces es cuando, esa es la pregunta esencial que yo me planteé en el libro. ¿Cómo entendemos que gente con principios morales, gente buena, eh, pues haga cosas malas? Yo lo he contado otras veces en las entrevistas que me han hecho y en el libro lo cuento en la introducción. Yo el problema que tenía era aquí, con ETA. Yo vivo en País Vasco, en Bilbao, en Techo, y he vivido todos esos años. Y yo veía a gente de la esfera de HB entonces y de la izquierda Berchale, que era gente con principios, era gente ecológica que iba al monte, que tenía hijos, que les decía eso no se hace, que no sé qué. Y cuando ETA mataba a alguien, miraban para otro lado. ¿Tienes? Esa era la pregunta que yo he buscado durante muchos años responder. Y, y- y creo que le di una respuesta en el libro que encaja bastante bien con todo lo que estamos viendo. Y entonces aquí lo que observas es que la moral está colaborando a que esta gente tenga estas conductas de alegría cuando se mata a alguien y a desear incluso que se mate a alguien. Vamos a analizarlo un poco. Cuando alguien rompe un tabú moral, una norma moral, según tu forma de ver el mundo, en este caso para la gente de izquierdas, progres, woke o como queramos llamarlos, Charlie Kirk, que era un transfobo, homófobo, etcétera, etcétera, que si nos metemos a analizarlo realmente no lo era, pero bueno, el planteamiento es este, esta gente woke dice que este tío es un facha, un fascista, un nazi. Entonces, ¿qué hay que hacer con un nazi? Con un diablo, con el mal. Pues hay que matarlo, Extirparlo, ¿no? hay que Ujú. extirparlo. Y además hay que extirparlo con la conciencia tranquila, porque estás haciendo lo que hay que hacer, es un malvado. Al puto demonio, ¿qué vamos a hacer? Lo matamos. Hay que entender que la moral tiene una parte que es punitiva. No existe una moral que tú digas, hay unas normas morales, no matarás, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, no robarás, y luego nadie hace eso y no pasa nada. No puede ser, la moral lleva aparejados unos castigos. Entonces, al que ha hecho algo malo, en este caso Kirk, hay que castigarle. El discurso, si te fijas, que ha hecho mucha gente ha sido, a ver, yo no estoy a favor de que muera nadie o no me gustan los asesinatos, pero joder, es Pero. que este tío se lo merece. Este tío Ujú. se lo ha merecido. Y esa es la esencia de un acto moral o de un juicio moral, es darle lo que se merece. Es decir, si ha hecho algo bueno, darle un premio, darle a alabarle, etcétera, y si ha hecho algo malo, castigarle. Y entonces te alegras cuando castigas al malo. O sea, segregamos en el centro de recompensa del cerebro, segregamos dopamina y nos da un chute y opioides endógenos y eso, porque esa persona tenemos Schadenfreude, que se llama, que es el sentir alegría por la desgracia del otro, que esto es muy tribal, pero es que la mente humana es tribal. Ya sabes que nos alegramos más cuando pierde nuestro equipo rival que cuando gana nuestro propio equipo. O sea, queremos que el otro equipo pierda.
y que el malo en las películas muera y el chico bueno le machaque, ¿no? Esta es la mente humana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a Charlie Kirk le han dado lo que se merecía. Y entonces la gente baila de contenta. Y esto ha ocurrido, esto no pasaría sin la moral, porque para que una persona buena pueda justificar el hacer cosas que sin una justificación moral serían malas, como puede ser matar o como puede ser alegrarte de la desgracia de alguien y tal, eso no lo puedes hacer si no tienes una, una etiqueta moral que te dice permitido, puedes hacerlo. Y eso es un poco lo que hemos visto y es tremendo verla. A mí mismo me ha sorprendido mucho, lo decía en el libro, lo cuento en el libro, en la situación de Estados Unidos, cuando yo escribí el libro era el 2021, pero ya había encuestas entonces, tú dices que por qué ha ocurrido hasta ahora, si habría ocurrido hace 10 años. Se veía venir, siempre a todo lo pasado, es fácil decirlo, ¿no? Pero ya había encuestas en Estados Unidos en el 2021, cuando saqué el libro, que decían que hasta un tercio de la gente de cada bando, de los demócratas y de los republicanos, estaban a favor de recurrir a la violencia para conseguir sus objetivos políticos. Y había también unas encuestas donde el amor por su partido político se había mantenido, pero el odio hacia el partido contrario había ido aumentando. Hay encuestas también en Estados Unidos donde la gente de un partido no quiere que su hijo o su hija se case con un partido del otro. La gente no quiere ni salir con personas que son de otras ideas políticas. O sea, se estaba produciendo una, lo que algún autor ha llamado eh, una tribalización dentro de la sociedad. O sea, la propia sociedad americana se ha dividido en dos tribus y no tienen los mismos valores. No vivimos todos en la misma comunidad moral. No vivimos todos en el mismo círculo moral. Cuando la moral se fragmenta de esta manera, las pesadillas de unos son los sueños de los otros. O sea, por ejemplo, la izquierda Berchale no vive en el mismo círculo moral o en la misma comunidad moral que el resto de las personas. Cuando ya has visto los recibimientos que hacen a los presos etarras cuando vuelven a sus pueblos, etcétera, etcétera. Para ellos son héroes. Es eso que se dice siempre, ¿no? El terrorista de un lado es el luchador por la libertad del otro. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos en comunidades morales diferentes. Y esta es una de las tragedias del ser humano que no vivimos. Ahora lo ves en Ucrania con Rusia, lo ves en Oriente Medio entre palestinos y judíos. No vivimos todos en el mismo círculo moral. Y entonces, la explicación antigua era no, vivimos todos en el mismo círculo moral, pero unos somos buenos y otros somos malos. A mí personalmente esa explicación no me vale, no me explica las cosas. La mejor explicación para mí es que vivimos en círculos morales diferentes. Y yo tengo una moral, tengo unos principios. Yo creo que no hay que matar, no hay que tal y cual, pero esos principios llegan hasta el borde de mi grupo, hasta los límites de mi grupo. Y al que está en el exogrupo, en el grupo rival, en el grupo enemigo, no se aplican esos principios. Esa es la tragedia que vemos. Entonces, es gente que funcionamos muy bien con el endogrupo, tenemos una moral para el endogrupo, para nuestra tribu. Nos ayudamos, nos queremos, empatía, tal. Pero con el enemigo, con el grupo externo, eso no funciona, porque hay una cosa que no te he dicho ahora cuando he hablado de la mente punitiva humana, pero que está muy demostrada, y es que se nos apaga la empatía con el enemigo y con el malvado, con el malo, con el asesino, con el psicópata, con el asesino en Ujú. serie. Tú no puedes tener empatía por un asesino en serie, o no puedes tener empatía por tu enemigo ruso. Si eres ucraniano, no vas a ir y le vas a abrazar, oh, eres un ser humano, todos somos humanos, qué bien, no, amor a todos y estas cosas. Lo que quieres es acabar con él, machacarlo, porque se lo merece. O sea, la empatía se apaga. Tú tienes empatía, pero se ha visto en estudios, ya sabes que la oxitocina es la hormona del amor, de la empatía y tal, y cuando se da oxitocina, aumenta la empatía, pero aumenta la empatía por tu parroquia, por los parroquianos de tu tribu, pero aumenta el rechazo y la aversión hacia los del exogrupo. Ah, sí, es Y proporcional ese aumento.
Y esa es la forma de funcionar de la mente humana. Entonces, esta en Twitter llevo estas discusiones con mucha gente que no no ven las cosas como las veo yo, lo cual es perfectamente razonable, pero para mucha gente tenemos un mundo donde todos somos iguales, ¿no? Estamos nosotros, yo, tú y tal, y nuestro prójimo, y todos vivimos en un universo que es la Tierra y que es el mundo y que todos somos iguales. No es así, nunca ha sido así y de momento en el mundo no es así. No sé si alguna vez será. Y no es por lo siguiente, porque desde el punto de vista evolucionista, la moral se considera una herramienta que tiene unas partes biológicas y unas partes culturales para favorecer la cooperación y la supervivencia de los grupos humanos. Pero date cuenta de lo siguiente, que los grupos humanos siempre han crecido y han prosperado en competición con otros grupos. O sea, cooperamos para competir con otros grupos. Entonces, no podemos cooperar todos porque todos no tenemos los mismos objetivos, los mismos intereses. Los ucranianos pueden cooperar entre sí porque tienen unos intereses comunes, pero no pueden cooperar con los rusos porque los rusos tienen otros intereses. Entonces, no puede haber una moral universal mientras todos no tengamos los mismos objetivos, los mismos intereses. Mientras haya intereses diferentes, va a haber morales diferentes. Hay un experimento muy famoso de los años 50 del siglo pasado, lo habrás oído muchas veces, la cueva de Robert's Cave, un campamento que mandan a unos críos ahí, y a unos les dan una Ujú. camiseta amarilla y otros les dan una camiseta verde y se hacen dos grupos, los águilas y los no sé qué. Y entonces, bueno, se genera esta dinámica que te digo yo, tribal. Pero al final, los dos tienen que arreglar el suministro de agua al campamento porque se ha estropeado, ya no recuerdo si los investigadores a propósito lo estropean para... Entonces, cuando ellos se unen en la tarea de arreglar el suministro de agua y tienen el mismo objetivo y cooperan por lo mismo, y tú estás aquí a mi lado remando conmigo para conseguir arreglar el agua y que tengamos todos agua, ahí sí tenemos ya todos los mismos objetivos y entonces sí podemos cooperar a una, en unísono. Pero cuando lo que es bueno para mí es malo para ti, no vamos a poder cooperar y no va a haber una moral universal. Y ese es el mundo que vemos. Yo miro alrededor, yo miro esto que has comentado de Charlie Kirk, o miro Estados Unidos, miro aquí en España, miro al sí, el Reino Unido también está en igual, pero miro a Oriente Medio, o miro, y yo lo que veo es eso, es grupos humanos con intereses diferentes y que no pueden cooperar. Fíjate que el patriarca de la iglesia rusa, Kirill, Cirilo, dijo que a los que mataran ucranianos iban a ir al cielo. ¿Te das cuenta de...? O sea, tenemos ahí a un papa, a alguien cristiano de una religión avanzada, súper avanzada, la más avanzada, la religión que dice que pongas la otra mejilla, la religión que dice que todos somos hermanos, la religión que dice que ama a tu prójimo. Todo eso está muy bien en el papel, pero luego tienes una guerra con los ucranianos y dices que hay que matarlos y que vas a ir al cielo. ¿Me entiendes? O sea, esa es la realidad. En el papel hay muchas cosas, Alex. Hay lo que te digo, pon la otra mejilla, tal. ¿Tú estás viendo ahora que en Oriente Medio se ponga la otra mejilla? Yo no. O sea, entonces, a ver, lo que yo digo, si quieres, es un poco, joder, pesimista o yo creo que es realista y que tenemos que partir de cuál es la realidad, porque si queremos arreglar el mundo, una cosa que tenemos que hacer es intentar conseguir, no sé cómo se hace, pero tendríamos que intentar conseguir que tengamos objetivos comunes, intereses comunes. Ujú. Esto lo ha dicho siempre la gente, que cuando nos invadan los marcianos, entonces viviremos todos en el mismo círculo moral, porque todos estaremos luchando con los marcianos, ¿me entiendes? O igual no es necesario que nos invadan los marcianos, igual imagínate que viene un meteorito y va a explotar toda la Tierra, toda ella. Entonces todos los humanos de la Tierra nos ponemos juntos a trabajar por unos objetivos. Pues igual en algún momento conseguimos que haya una única comunidad moral en la Tierra, pero será cuando todos tengamos los mismos objetivos, los mismos intereses, y entonces nos pongamos todos a cooperar. Y entonces haremos unas mismas normas para que sea posible esa cooperación.
es crudo, es duro decir esto, pero yo es la realidad que veo en los libros. Lógicamente, esto no se me ha ocurrido a mí solo. Yo, Ujú. lógicamente, en el libro cito terrible cantidad de bibliografía, de libros y de artículos, pero no solo eso, lees, pero es que luego vas a mirar al mundo. Y dices, tú ves en el mundo que ames al prójimo y al que es distinto a ti y que pongas la otra mejilla, ¿tú ves eso o no ves eso? Yo no lo veo.